Hello, my friends. Nice to meet you. My name is Jaime Álvarez Álvarez de Girardot City, Cundinamarca, Colombia, para el mundo. En el día de hoy voy a tratar de explicar mediante este tutorial el pasado simple en inglés con verbos regulares e irregulares. The verbs regulars and irregulars in the past simple. Como les decía, en el pasado simple hay que tener en cuenta cuando los verbos son regulares o los verbos son irregulares. Cuando los verbos son regulares, solamente se le agrega la partícula ed. Si el verbo es regular y termina en e, pues solamente se le agrega la d, y viene unas reglas específicas cuando termina en consonante, precedido de una vocal y ese tipo de cosas. Cuando el verbo es irregular, se debe cambiar. We have to change the verbs. Se debe cambiar el verbo. Entonces voy a hacer una pequeña introducción acá. Entonces cuando los verbos son regulares, entonces aquí escribimos regulars and irregulars the verbs. Verbos regulares y verbos irregulares. Lo voy a tratar de escribir en infinitivo, en pasado simple y en pasado participio. Entonces, infinitive, past simple y past participle. Entonces, los verbos irregulares, los más comunes. Entonces voy a tratar de escribir algunos de ellos. Entonces, verbo dance, que significa bailar, ahí está en infinitivo, infinitive. Entonces, para el pasado simple, pues simplemente como termina en e, aquí sería solamente para el pasado simple, sería agregarle la e, la d. Y ese mismo sería el pasado participio. Entonces sería dance en infinitivo, dance terminado en d, en pasado participio, y dance, perdón, en pasado simple, y dance terminado en d, como se pronuncia como si fuera una t acá al final, y sería en pasado participio. Entonces ahora vemos otro verbo. Vamos a ver el verbo cook. El verbo cook significa cocinar. Entonces aquí termina en consonante, aquí sí le agregamos el ed, cook. Y aquí ese sería el pasado simple, y aquí el pasado participio sería could, como si terminara en d. Digamos el verbo cerrar, close, aquí termina en e, entonces aquí está en infinitivo, en infinitivo. Entonces acá para el pasado simple solamente agregamos la d, y para el pasado participio igual, agregamos la d. Entonces ahora tenemos el verbo jugar, play. Entonces aquí termina en y, termina en consonante, pero está precedido de una vocal. Cuando esto sucede, entonces el pasado simple sería así. Aquí ya no se escribe la y, sino que se cambia esa y por una i latina y se le agrega el ed, que haría pie. Aquí sería igual, pie. Ay, perdónenme que lo escribí mal. Es play. Si algo mal tenía acá. Entonces aquí el verbo sería play, acá. Entonces sería play, y se le agrega el ied. Play, no se escribe la y, sino el ied. Esto en lo que hay mucho más verbos regulares, the verbs regulars. Ahora vamos a tratar de escribir algunos verbos irregulares. Dijimos que en los verbos irregulares, the verbs irregulars, en esos verbos irregulares se debe cambiar.
el verbo como tal para cuando llegue al pasado simple y al pasado participio. Entonces, we have to change the verbs. Se debe cambiar. Entonces aquí, por ejemplo, voy a tratar de dar algunos ejemplos. Acá, a este lado tenemos los verbos irregulares. Entonces vamos a escribir algunos, los más comunes. Entonces digamos el verbo speak, que significa hablar, que está en infinitivo. Ahora al pasado simple sería spoke. Y para el pasado participio sería spoken. Esto significa hablar, hablé o habló, hablado. Ahora digamos el verbo escribir. Entonces en inglés sería write. En pasado simple sería wrote. Y en pasado participio sería written. Written. Ahí sería pasado participio. Digamos el verbo volar. Entonces sería fly. En infinitivo, en pasado simple sería flew. Y en pasado participio sería flow. Ahí estaría. El verbo hacer. Entonces sería el do tradicional. Para el pasado se utiliza el auxiliar did. Y para el participio sería done. El verbo ir. Entonces sería go. Para el pasado simple sería went. Went. Y para el pasado participio sería gone. El verbo venir. Entonces sería can. En infinitivo, aquí en el pasado simple sería came. Y en el pasado participio sería can. En algunos casos, el verbo sería el mismo, ¿no? Entonces aquí el verbo correr sería run. Aquí sería rain. Y aquí sería run. En algunos casos no cambia. En algunos casos no cambia. Por ejemplo, el verbo colocar, put, es el mismo para infinitivo, para pasado simple y para pasado participio. Estos son algunos de los verbos regulares y los verbos irregulares. Fíjese que aquí en los verbos irregulares está el verbo en infinitivo, aquí cambia para el pasado simple y cambia para el pasado participio. Mientras que en los verbos regulares solamente se tiene en cuenta si termina en consonante, se le agrega el ed. Si termina en y, se cambia esa y se cambia por una i latina y se coloca la partícula ed. Y si termina en e, pues solamente se le agrega la d. Entonces voy a tratar de dar algunos ejemplos utilizando el pasado simple. Vamos a utilizar por ahora la segunda columna, que es la del pasado simple. Y voy a tratar de hacer algunas oraciones en pasado afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces, the verbs regulars and irregulars in the past simple with sense, affirmative, negative, interrogative. Es lo que voy a tratar de hacer. Entonces voy a decir acá un ejemplo. Entonces decimos she. Vamos a hacerla en español primero. Ella cerró la ventana. Ella cerró la ventana. Está en pasado en nosotros en español porque colocamos la tilde, el acento, y eso significa que está en pasado para nosotros en español. Al traducirlo al inglés, entonces debemos hacerlo de la siguiente manera. Entonces ella, utilizamos el prefijo el pronombre de ella sería she,
el verbo cerrar sería close. Aquí está en infinitivo, pero recuerde que se le agrega la partícula ed. Como aquí termina en e, solamente le agregamos la d. Close the window. The window. Ella cerró la ventana. Esta oración está en pasado simple, pero de manera afirmativa. Aquí voy a colocar solamente la abreviatura. Afirmativo. De manera afirmativa. Entonces ahí dice, she closed the windows. She closed the windows. She closed the windows. Ella cerró la ventana. Ahí está de forma afirmativa. Ahora vamos a hacerla de forma negativa. Entonces, para hacerla de forma negativa, debemos utilizar el auxiliar. Entonces, el auxiliar sería did. Entonces, sería she did not. Yo puedo utilizar el did not, que es la forma corta, o puedo utilizar la contracción, que es la forma larga, perdón. She did not. Y la contracción sería utilizando el didn't. Entonces coloco la N, el apóstrofe y la T. Ahí dice contracción, ahí estoy negando. Ahí dice ella no. Ella no, dice ahí. She didn't close the window. Ahí coloqué un error pequeño a propósito para tratarlo de explicar. She didn't close the window. Fíjese que aquí en la primera oración, aquí está ya de forma en el pasado simple y le agregamos el ed. En este caso yo lo coloqué a propósito el error, le coloqué el mismo pasado simple. Aquí ya no se debe colocar de esa manera porque para eso tenemos el auxiliar aquí que es did. El auxiliar ya está en pasado. Acá, perdón, aquí. El auxiliar ya está en pasado. Entonces habría redundancia entre el auxiliar y el verbo en pasado. Entonces aquí se coloca ese en infinitivo. Hay que tener en cuenta eso. Entonces sería she didn't close the windows. Ahí dice ella no cerró la ventana. Ahí está de forma negativa. De forma negativa. Negativa. Y para hacerlo de forma en pregunta, interrogativa, entonces hacemos un cambio. El auxiliar pasaría primero acá. Entonces sería did she close en infinitivo the window. The window. Ahí está. Ahí dice, cerró ella la ventana. Cerró ella la ventana, como está en interrogation. Recuerde que cuando está la oración interrogativa en inglés, no se coloca el signo de interrogación acá al comienzo, sino que se coloca al final. Nosotros acá en español, en el habla hispana, colocamos los dos signos de interrogación, el del comienzo y el del final. En inglés, este signo de interrogación no se coloca. Ahí está interrogativa, pero si yo lo quiero hacer interrogativa, entonces sería completo acá el didn't. Entonces colocamos acá el didn't she close the window. Ahí dice, ¿cerró ella la ventana? Ella no cerró la ventana. No cerró ella, perdonen, no cerró ella la ventana. Ahí está de forma interrogativa. Entonces está afirmative, negative, interrogative y de forma interrogative. Ahí está de todas esas formas. Ahora voy a tratar de hacer otro ejemplo. Este es una oración muy sencilla,
utilizando el pasado simple. Ahora voy a tratar de hacer otra oración con pasado, el pasado simple, pero con verbo irregular. Entonces voy a tratar de borrar acá la expresión para hacerlo de forma irregular. Bueno, entonces para hacerlo con un verbo irregular, entonces vamos a utilizar el verbo volar. Volar. Entonces, yo puedo decir en español, el pájaro voló un poco. Ahí está en español, en pasado simple. El pájaro voló un poco. Voló, ahí está en pasado. El verbo es volar, entonces si es en presente, yo vuelo, tú vuelas, él vuela, nosotros volamos, ellos vuelan y así. En pasado, yo volé, tú volaste, él voló. Él voló. Entonces ahí está ¿en qué? En pasado simple. Entonces vamos a pasarlo acá al pasado simple. Entonces dice, the bird, el pájaro, voló. Entonces fíjese que acá en lo que había tratado de explicar, el verbo volar aparece en infinitivo como fly, en pasado simple aparece flew y en pasado participio aparece flow. Como estamos trabajando el pasado simple, debo tomar acá el segundo, que es el flew. Entonces dice, the bird flew, pájaro voló un poco, el little. Entonces ahí dice, ahí está en la afirmativa, sí señor. Ahí dice, the bird flew a little. The bird flew a little. The bird flew a little. El pájaro voló un poco. Ahí está en pasado simple de forma afirmativa. Entonces, ahora lo que pretendo hacer es hacerlo de forma negativa. Entonces, para hacerlo de forma negativa, utilizo el not o el didn't, cualquiera de las dos. The bird aquí utilizamos el didn't. The bird didn't. Debo colocar el auxiliar. Didn't. Y acá viene la otra situación. Aquí el verbo está en pasado, que es el flew, pero como acá, cuando la voy a negar, utilizo el auxiliar, que es el did, con la contracción not, didn't, entonces aquí debo colocar el verbo volar, pero en infinitivo. Infinitive, the verb in infinitive. Entonces acá sería así, el fly. Pájaro voló un poco, el little. Little. Entonces ahí dice, the bird didn't fly a little. El pájaro, the bird didn't fly a little. El pájaro voló un poco. Y de esta manera pues he tratado de explicar el pasado simple utilizando verbos irregulares y verbos regulares. Lo hice con un ejemplo de cada uno, con un ejemplo regular, con un ejemplo irregular, en las tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa.
See you soon in the next class. See you soon in the next class. Nos vemos en la próxima clase. Bye.